Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 12 de abril del 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Ubiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Jayén. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola. Damas y caballeros, muy buenos días. Síganse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia. Señorita relatora, dé cuenta de las causas. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas programadas para el día de hoy en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 1, expediente 433-2012, acción de amparo, seguida por Jacinto Arroyo López contra la ONP. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Janet Valverde Mesarina. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En la presente causa, el demandante solicita a mi representado NP que le otorgue pensión de renta vitalicia bajo el decreto ley 18846 o la ley 26790. Para ello adjuntado dos certificados de trabajo. El primero, expedido por Intelfin Inteligencia Financiera, en el que se certifica que el demandante elaboró desde el 1 de noviembre de 1970 hasta el 7 de abril de 1979 como ayudante de topógrafo. Y el certificado de trabajo expedido por Volcan, compañía minera, en el que se deja constancia que el demandante desde el 12 de febrero de 1988 hasta la actualidad viene elaborando con el cargo de chofer. Asimismo, adjuntado el informe de evaluación médica expedido por el Hospital por el Hospital de Pasco, en el que se certifica que el demandante padecería de neumoconiosis hipoacusia con 52% de incapacidad, ¿no? Al respecto, debo manifestar que el demandante no ha acreditado la relación de causalidad que existe entre la enfermedad de neumoconiosis, por cuanto el demandante, de acuerdo a los certificados de trabajo que ha adjuntado a la demanda, tiene 9 años que ha trabajado como ayudante de topógrafo y 23 años como chofer. En tal sentido, él no acreditaba haber estado expuesto a los riesgos que le hubieran podido ocasionar esta enfermedad. Y respecto a la hipoacusia, el demandante no ha acreditado haber estado expuesto de manera continua y prolongada a ruidos que le hubieran podido causar este tipo de enfermedad. Asimismo, ¿sí? ¿En este caso ha habido rechazo liminar? ¿Perdón? ¿Ha habido rechazo liminar? De sala, de la primera sala de Junín. Ya. Vuestro colegiado en el expediente, en la sentencia recaída en el expediente 4187 del 2011, ha establecido que la labor de chofer que realizan los trabajadores mineros no les expone los riesgos que le puedan ocasionar la enfermedad de neumoconiosis y hipoacusia, ¿no? Por estas consideraciones, señor presidente, solicito que el recurso de agravio constitucional sea desestimado y se confirme la sentencia de vista expedida por la primera sala mixta de Junín. Está la causa al voto. Causa número 5, expediente 446-2012, proceso de amparo, seguido por Félix Gualberto Corazzi contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Claudia Gabriela Monzón Díaz. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente y señores magistrados. En la causa del expediente número 446-2012, el señor Félix Gualberto Corazzi solicitó a la ONP el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional. Dicha solicitud se declaró infundada en virtud de lo señalado por el artículo 13 del decreto ley 18846, que actualmente conocemos que está derogado. En el transcurso del proceso de amparo, analizando los medios probatorios encontrados, se verificó la existencia de 2 exámenes médicos, uno con fecha 19 de agosto del 2005 que diagnosticaba que el solicitante padecía de hipoacusia con un 72% de incapacidad, y el otro examen es de fecha de mayo del 2010 en el que se señala que existe una incapacidad tan solo del 10%, todo con .63.
Bueno, ante la incongruencia y la existencia de exámenes médicos contradictorios, se declaró tanto en primera como en segunda instancia improcedente la demanda y por tal motivo solicitamos que también se desestime el recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto. Gracias. Causa número 6, expediente 448-2012, proceso de amparo, seguido por Paulino López Caballero contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Natalia Lisset Talledo Avilés, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 29 y 87. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. En las presentes causas, en los tres casos, se trata de reconocimiento de años de aportes para poder acceder a una pensión de jubilación del decreto ley 19990. En el primero en los tres casos, la sentencia de vista ha revocado la sentencia de primera instancia declarando improcedente la demanda. En el primer y segundo caso del señor López Caballero y el señor Campodónico Álvarez, tenemos que la documentación presentada, si bien son certificados de trabajo, declaraciones juradas, han sido presentados en copia simple. Si bien de acuerdo al presente vinculante 4762 del 2007, se señala que se pueden presentar copias simples, siempre y cuando estas copias simples sean corroboradas con otros documentos con los cuales se pueda cotejar y verificar las aportaciones, ¿no? No basta únicamente con certificados de trabajo presentados en copia simple. Por lo tanto, al no obedecer el fundamento 26 de dicho presente vinculante, debe ser visto en la vía correspondiente, ¿no? Por lo que no está claro. Entonces, como sabemos que la vía del amparo, si bien no constituye derechos, sino solo los restablece. Por lo tanto, se deben desestimar el recurso de agravio constitucional presentado. En el tercer caso del señor Suárez Segovia, si bien es lo mismo por el tema de aportes, él ha presentado certificados de trabajo, incluso libros de planillas. Pero ya en la vía administrativa, aparte de ser certificados de trabajo, nuevamente solo en copia simple, sin adjuntar documentación alternativa para poder cotejar los documentos, y en vía administrativa incluso hay un informe de verificación donde hay un informe grafotécnico en el cual se señala que hay una irregularidad en las planillas presentadas. Por lo tanto, también se necesita verificar en la vía correspondiente, que sería la contencioso administrativa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la improcedencia declarada por la sentencia de vista y también se debe desestimar el recurso de agravio constitucional. Vista las causas, al voto. Causa número 17, expediente 486-2012, proceso de amparo, seguido por Fortunato Olegario León Rojas contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado José Víctor Hugo Polo Guevara, quien solicita acumulación para efectos de informe con las siguientes causas. Causa número 23, causa número 34, causa número 71, 71 y la causa número 95. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señores magistrados, en relación a la causa 486-2012, tenemos que lo que persigue el demandante es el otorgamiento de pensión de jubilación minera proporcional de acuerdo a la ley 25009. En el caso concreto del demandante, tenemos que en sede administrativa se le denegó esta solicitud de pensión por cuanto no acreditaba años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Ahora bien, en ese proceso judicial, el demandante solicita pensión de jubilación minera proporcional por cuanto dice acreditar 16 años de aportes. Tanto en primera instancia como en segunda instancia se declaró improcedente la demanda del actor
por cuanto está plenamente acreditado que el año 1992, 18 de diciembre del 92, fecha en que entró en vigencia el decreto legislativo 25967, el demandante únicamente tenía 38 años de edad. En tal sentido, no cumplía el requisito de edad para que se le aplique el decreto de ley 19990. En tal sentido, el decreto legislativo 25967 exige, para que se le otorgue pensión de jubilación minera proporcional, un mínimo de 20 años de aportes. Como se ve de la pretensión en materia de demanda, el demandante alega acreditar 16 años. En tal sentido, tanto juzgado como sala, teniendo en cuenta el dicho del demandante sin evaluar los medios de prueba juntados, declara improcedente de plano la demanda por cuanto no acreditaría los requisitos necesarios para acceder a pensión. Sin embargo, debo expresar de que de los documentos adjuntados a la demanda tenemos que obran únicamente certificados de trabajo de sus supuestos ex empleadores, donde no se identifican las facultades de representación de las personas que expidieron estos certificados. En tal sentido, en el supuesto de que se evalúe el tema de fondo de los certificados de trabajo que pretende les sean reconocidos sus aportes, solicitamos al colegiado tener en cuenta esto. Y en virtud del precedente de observancia obligatoria 4762-2007, confirmar la sentencia de 1 grado que declara infundada la demanda por cuanto no se acreditan aportes fehacientes al Sistema Nacional de Pensiones. En relación a la causa 559-2012, tenemos que lo que persigue el demandante es la restitución de su pensión de jubilación reducida. Aquí tenemos que mediante resolución administrativa del año 2006 se le otorgó al demandante pensión de jubilación reducida por cuanto había acreditado 7 años 3 meses de aportes. En virtud del artículo 32 de la ley 27444, ONP inició el control posterior de la documentación adjuntada por el demandante a su solicitud de pensión de jubilación. Es así que detecta que los informes de verificación que sirvieron para reconocer los años de aportes al demandante habían sido tramitados por los ex empleadores Verónica Ruiz, Víctor Collantes y Mirko Vázquez, quienes han sido sentenciados por el segundo juzgado de preparación investigatoria de Huaura por el delito de asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. En tal sentido, habiendo tomado conocimiento del ilícito penal cometido por estos ex empleadores, ONP declara nula la resolución administrativa que le otorga pensión de jubilación e inicia una nueva verificación de los aportes realizados por el demandante. Es así que mediante resolución administrativa 75875 del año 2010, y habiéndose realizado la nueva verificación de los supuestos aportes realizados por el demandante, se determinó que este no acredita aportes al Sistema Nacional de Pensiones y que los libros de planillas de estos supuestos ex empleadores que habían sido reconocidos por estos ex empleados sentenciados no habían sido posibles de ubicar en los domicilios de estos ex empleadores. Tampoco habían sido posibles de ubicar en los archivos de Orcinea. En tal sentido, deniegan la pensión de jubilación solicitada por el demandante al no haberse acreditado años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. En relación a la causa 757-2012, tenemos de que lo que persigue la demandante es la aplicación de la ley 23.908 a su pensión de jubilación. En el caso concreto tenemos de que a la demandante se le otorgó pensión de jubilación en el año 1981 y se le otorgó una pensión de 1.704.67 intis. A la fecha de la contingencia de la demandante aún no se encontraba vigente la ley 23.908, que entró en vigencia el 4 de septiembre del 84. Es así que de los documentos adjuntados por la demandante, su resolución administrativa que otorga pensión y su boleta de pago del año 2007, se aprecia de que tanto a la fecha de la contingencia y a la actualidad que percibe una pensión de viudez de 286.9 soles, no se ha afectado su derecho a la pensión mínima vital, por cuanto a la contingencia y a la fecha, esta pensión es superior al mínimo vital establecido, que es de 279 soles. En tal sentido, solicitamos así a confirmar la sentencia de 1 grado que declara improcedente la demanda. Magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Abogado, dígame, bueno, no está la parte demandante presente, ayúdenos usted con esa transparencia que tiene, porque obviamente para usted no tiene razón en nada la parte demandante, pero ¿qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que pide? ¿Por qué argumenta él que sí tiene razón? La parte demandante, al parecer, confunde los montos de las pensiones mínimas. Lo que pretende es que se le aplique una pensión mínima de 415 nuevos soles, pero en el caso concreto la prestación que percibe esta señora es pensión de viudez,
Y conforme ya establecido en el precedente de ausencia obligatoria de vuestro colegiado, para pensión de viudez la pensión mínima es de 270 nuevos soles. En el caso concreto de la demandante percibe una pensión actualizada de 286 nuevos soles. Estaría dentro del marco. Dentro del marco. La pensión mínima de 415 nuevos soles es para pensionistas de derecho propio. No le corresponde a la viuda. En este caso es una pensión de viudez, pensión de sobreviviente, ¿no? Bueno, voy a verlo. Gracias, ¿no? Gracias. Sí. Finalmente, en relación a la causa 659 de 2012, tenemos que lo que persigue el demandante es el otorgamiento de pensión de jubilación general, por cuanto dice acreditar 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. En sede administrativa se le denegó esta pensión de jubilación por cuanto no ha acreditado el requisito de aportes 20 años. Ahora bien, en el presente proceso judicial, de los documentos adjuntados, tenemos que obran certificados de trabajo en donde no se aprecia con claridad el vínculo laboral con sus empleadores, la continuidad del vínculo laboral con sus empleadores, y además no se ha acreditado fehacientemente que las personas que expidieron estos certificados de trabajo tengan facultades para expedir los mismos. En tal sentido, en virtud del precedente 4762-2007, tanto en primera instancia como en segunda instancia, se ha considerado que los medios probatorios adjuntados no generan convicción sobre la relación laboral con sus empleadores. En consecuencia, no corresponde reconocerle los años de aportes que pretende la demandante. En tal sentido, solicito se confirme la sentencia que declara improcedente la demanda. Vista las causas, al voto. Causa número 25, expediente 520-2012, proceso de amparo, seguido por Berta Soledad Paredes Briones de Valencia contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado César Efraín Abanto Revilla, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas siguientes. Causa número 82 y causa número 89. Señor abogado, se acumulan las causas para efectos de informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señor magistrado, muchas gracias. Procurar ser breve, tomando en cuenta que en los tres casos ya el Tribunal Constitucional ha emitido de una u otra forma algún pronunciamiento sobre el particular. En el primer caso, estamos ante un reclamo de reconocimiento de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación adelantada en el Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 1990, sobre el cual ya se han pronunciado dos de mis colegas anteriormente. Existe de finales de 2008 un precedente, que es el expediente 4762-2007, el caso Tarazona, y con posterioridad a ese fallo, además de una resolución aclaratoria, se han emitido una serie de pronunciamientos posteriores en los cuales el tribunal ha determinado de estos documentos en virtud de los cuales se puede reconocer aportaciones, cuáles son las formalidades exigibles a dichos documentos, llámese certificado de trabajo, liquidación de beneficios sociales, boleta de pago, declaraciones juradas, etcétera, etcétera. En este caso, la demandante, la señora Paredes Briones, reclama el otorgamiento por el reconocimiento de 37 años de aportaciones, de los cuales solo 20 hayan sido reconocidos en sede administrativa. Y para acreditar, para probar su pretensión, adjunta un certificado de trabajo, una liquidación de beneficios sociales, una declaración jurada y una ficha de inscripción como asegurada en la Caja Nacional del Seguro Social del Empleado. En estos documentos, respecto a que ya el tribunal ha señalado los requisitos formales exigibles, como bien señala la sentencia de vista en sus considerandos 6, 9 y 11, no se ha demostrado ni acreditado que las personas que lo han suscrito hayan tenido la facultad de representación del empleador, en este caso la pastelería Rollis. En tal sentido, compartiendo la opinión de la sala en la sentencia de vista, entendemos que la vía del amparo no es la adecuada para resolver ciertamente su pretensión si es que estos documentos requieren de una comprobación de carácter probatorio. En ese sentido, solicitamos confirmar la avenida en grado y declarar improcedente la demanda. En el segundo caso, es un tema distinto. ¿Por qué? Estamos ante una discusión de aplicación normativa. Me explico. La señora Juana Collantes solicita una pensión de viudez de Decreto Ley 1990 como consecuencia del fallecimiento de su causante, el señor Carlos Alvarado. Sin embargo, acá la discusión se centra en qué aspecto. La señora solicita una pensión de la 1990. Sin embargo, su causante ha fallecido el 19 de septiembre de 1964, es decir, casi 10 años antes de la existencia de la 1990. Pues bien, la cuarta disposición complementaria del Decreto Ley 1990 señala expresamente que cuando estamos frente a contingencias producidas con anterioridad al 1 de mayo de 1973,
que es la fecha en la cual entra en rigor esta norma, estamos hablando de la 1990, se deben aplicar las disposiciones vigentes en ese momento. En este caso, la norma aplicada al causante de la demandante, al señor Carlos Alvarado, era la ley 13640. Esta ley, la ley 13640, respecto de la cual se ha pronunciado expresamente nuestra entidad al denegar la pensión de viudez solicitada, establecía que para acceder a una pensión de jubilación, la persona debía cumplir con 60 años de edad y con 52 contribuciones semanales. Además, los artículos 59 a 61 del reglamento de esta ley, el Decreto Supremo 01361, precisaban que en el caso de la pensión de viudez, para acceder a esta prestación de sobrevivientes, el asegurado, el causante, tenía que haber sido titular del derecho a pensión de jubilación al momento del fallecimiento. El señor falleció, repito, el 19 de septiembre del año 64. En ese momento, el señor Alvarado tenía únicamente 51 años de edad. Es decir, 9 años menos de lo que la ley 13640 exigía para acceder a una jubilación. Lamentablemente, no teniendo derecho a jubilación el titular al momento del fallecimiento, la pensión de viudez es denegada. Hago esta precisión, ¿por qué? Porque tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de vista en materia de impugnación, a pesar de que ha sido improcedente la demanda, se pronuncian aplicando la 1990. La han rechazado cuestionando el aspecto de los años de aportación, pero siguen calificando la demanda bajo la luz de la 1990 cuando la norma aplicable en este caso, como repito, sobre la cual se ha pronunciado nuestra entidad en la resolución administrativa cuestionada por la demandante, y lo hemos señalado desde el principio del proceso de la contestación, es la ley 13640. Finalmente, en la causa número 89, seguida por la señora Cirila Melgar, estamos ante un caso similar al expuesto por mi colega hace unos minutos. Estos temas de las irregularidades documentales que derivaron en el otorgamiento de pensiones de jubilación en los años 2003, 2004, 2005 y 2006, y que luego de esta labor de verificación que corresponde a nuestra entidad, tener una obligación, ¿no es cierto?, de tutela del fondo pensionario establecida en la propia Constitución en el artículo 12, se ha efectuado un control de verificación avalado además por la propia Ley de Procedimiento Administrativo General. En virtud a esta facultad, se emite en el año 2008 una resolución administrativa que expresamente suspende el pago de la pensión de jubilación otorgada a la demandante en el año 2005. Y expresamente la resolución que dispone la suspensión, en su sexto considerando, precisa, entre otros aspectos, que los documentos presentados, luego de efectuar las verificaciones, incluso con un informe grafotécnico, irregularidades de uniprocedencia mecanográfica, diferencia de temporalidad, incluso falsificación de los sellos notariales. Es decir, existen irregularidades manifiestas en la documentación utilizada para acceder a la pensión de jubilación que justificaban la suspensión. Sobre el tema, el Tribunal Constitucional se pronunció expresamente en la sentencia 5985-2008. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? La ONP tiene no solo la facultad, sino la obligación de suspender las pensiones de jubilación cuando existen irregularidades. La única condición, ¿cuál es? Que la resolución que así lo declare esté debidamente motivada. Y el tribunal precisa, ¿qué implica esta debida motivación? Que se precise clara y específicamente los hechos que sustentan esta suspensión y las normas jurídicas que así también lo avalan. La norma administrativa, en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo General, que permite el proceso de verificación, la Constitución que establece la obligación de la tutela de los fondos previsionales. Y si estas dos situaciones se presentan, la precisión de los hechos y la sustentación jurídica, la resolución está debidamente motivada y la jubilación es válidamente suspendida. ¿Por qué? Porque el tribunal también lo ha señalado, incluso es citada esta sentencia en el precedente que he mencionado, la sentencia 1254-2004, el tribunal señala textualmente: no pueden existir derechos adquiridos si han sido en virtud a la violación de la ley. Y en este caso existe violación de la ley desde que los documentos son fraguados. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. ¿Cómo no? Con vuestra venia, presidente. Abogado, ¿ha habido falsificación de documentos? Aparentemente, así es. O sea, ¿hay un proceso penal sobre ello? Entiendo que del organismo. Entiendo que la ONP ha iniciado procesos penales no solo contra la señora, sino contra una serie de personas, ¿no es cierto? Usted está al tanto que existen incluso algunos megaprocesos, tanto en Huacho como en Huancayo, ¿no? Sí, pero en este caso específico. En este caso en particular no tengo el dato, pero podría hacerse. Presume que usted ha hecho la denuncia. No, yo le puedo asegurar que en los últimos 3 años la entidad, a todas las personas a las cuales se les ha suspendido las pensiones de jubilación, a todas y cada una, se les ha iniciado denuncias por eso. Porque si la suspensión de la pensión a esta gente es por un acto fraguado, es obvio que tiene que haber un proceso o algo. Debe estar en el expediente, supongo. Bueno, la información, si no está, la vamos a presentar. Gracias. Pero en todo caso, si me permite precisar,
Lo que ha señalado el tribunal es que no tiene que existir un proceso penal como consecuencia de la suspensión o en virtud de la suspensión. Basta la motivación y la precisión de las irregularidades para efectos de que proceda la suspensión. Sin perjuicio de eso, como le digo, voy a requerir la información a la entidad y la vamos a presentar por escrito. Cierto, porque las irregularidades tienen que tener sustento. Por supuesto, así es. Gracias, abogado. Gracias, presidente. A usted muy mal. Dice las causas al voto. Causa número 30, expediente 549-2012, proceso de amparo, seguido por Óscar Malqui Ramos contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Edwin López Trigoso, quien solicita acumulación para efectos de informe con las siguientes causas. Causa número 51 y la causa número 53. 5-3. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del tribunal. Al respecto, en el expediente 549 del 2012, el señor Óscar Malqui Ramos solicita la nulidad de la resolución 5829 del 2006 en el extremo del monto otorgado. Básicamente lo que señala el demandante es que a su situación jurídica de pensionista se debe disponer la inaplicación del decreto ley 18846 y por tanto aplicarse la ley 26790 de conformidad con el decreto supremo 0398 SA. Respecto a la pretensión de inaplicación del decreto ley 18846, se debe tener en cuenta que al demandante se le otorgó renta vitalicia a partir del 15 de mayo de 1995, fecha en la cual no se encontraba vigente la ley 26790, por lo tanto es ilegal que pretenda aplicarse esta norma a su situación jurídica de pensionista, tanto así que tanto en primera instancia como en segunda instancia han advertido esta situación y han declarado infundada la demanda. Asimismo, complementando esto, se debe tener en cuenta que el informe de evaluación médica señala que el inicio de la incapacidad es justamente del 15 de mayo de 1995, fecha a partir de la cual se le otorgó renta vitalicia del decreto ley 18846, que estaba vigente, y no la ley 26790. Por lo tanto, solicitamos que se desestime la pretensión del señor Óscar Malqui Ramos. Respecto al expediente 609 del 2012, en los seguidos por Sabina Bete, Espinosa y Alfaro, la señora solicita el otorgamiento de una pensión mínima de la ley 23908. Señala que tanto a su causante como a su persona se le otorgó un monto menor a lo que disponía esta ley que regulaba la pensión mínima. Básicamente lo que señala la demandante es que no se le aplicó 3 veces el concepto remuneración mínima vital. Al respecto se debe tener en cuenta que ya el Tribunal Constitucional en el precedente 5189 del 2005 señaló en su fundamento 5 que nunca la pensión mínima fue equivalente a 3 veces la remuneración mínima vital. Asimismo, en su fundamento 13 señaló que la pensión mínima derivada de la ley 23908 fue equivalente a 3 sueldos mínimos vitales o 3 ingresos mínimos legales, señalando que el ingreso mínimo legal sustituyó al sueldo mínimo vital a partir del decreto supremo 054-90. Teniendo en cuenta estos conceptos, si realizamos un análisis de comparación en las prestaciones otorgadas tanto al causante de la demandante como a la demandante misma, observamos que las prestaciones reconocidas son mayores. En efecto, al causante de la demandante, la pensión mínima se le otorgó a partir del 1 de abril de 1985, cuando la pensión mínima era 216 intis, y al causante se le otorgó 1.469 intis, es decir, una suma mayor. En lo que respecta a la demandante, goza de pensión de viudez a partir de julio del año 86, cuando la pensión mínima de 3 sueldos mínimos vitales era de 405 intis y se le otorgó el 50% de lo que percibía su causante, como estipula la norma, que era ascendente a 733.99 intis. Por tanto, se le otorgó un monto mayor, y por lo cual solicitamos que se declare infundada la demanda. En lo que respecta al expediente 618 del 2012, en los seguidos por Dioniso Isaac Herrera Mezquita, el demandante solicita el otorgamiento de renta vitalicia, pues señala que padece de enfermedad profesional, básicamente hipoacusia neurosensorial. Respecto a esta enfermedad, se debe tener en cuenta que ya el tribunal, en el precedente 2513 del 2007, acción y amparo, señaló que respecto a esta enfermedad se deben tener en cuenta tres aspectos: las funciones desempeñadas, el tiempo transcurrido entre el cese y la detección de la enfermedad, y las condiciones inherentes al lugar del trabajo. Respecto a las funciones desempeñadas, se debe tener en cuenta que el demandante fue bodeguero. Respecto al tiempo transcurrido entre el cese y la fecha de examen de evaluación médica, se debe tener en cuenta que el demandante cesó en el año 1982. La fecha de examen es el año 2009, es decir, luego de 27 años. Por tanto,
no está acreditada que existe una relación de causalidad, mérito al cual se debe declarar infundada la demanda. Vistas las causas, al voto. Causa número 48, expediente 603-2012, proceso de amparo, seguido por Arcida Curioso Cornelio de Pichilingue contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Roy Suto Fujita, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas siguientes. Causa número 62 y causa número 90. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, con su venia, conforme se ha señalado, en la presente oportunidad venimos a informar respecto a 3 procesos. El primero, iniciado por la señora Arcida Curioso Cornelio de Pichilingue. En este caso, debemos precisar lo siguiente. La sentencia de vista, si bien declara fundada la demanda en el extremo que pide el cambio de régimen de pensión de jubilación reducida a especial, la declara infundada en el extremo de la aplicación de la ley 23908, y es este extremo que está viniendo por recurso de agravio constitucional. Entonces, ¿qué sucede en el presente caso? Consideramos que es un tema ya resuelto sobre la base del precedente vinculante 5189 emitido por este tribunal, en donde señala claramente, en primer lugar, que para que le sea aplicable la norma en mención, la contingencia del asegurado debe haberse producido dentro de la vigencia de la norma. Estamos hablando desde septiembre del año 84 a el 18 de diciembre del año 92, siendo que en el caso particular la demandante cesó en sus labores y por tanto su contingencia se produjo el 30 de junio del año 97, más de casi 5 años después de quedada derogada la 23908, por tanto no le es aplicable. A ello debemos añadir lo siguiente, que incluso a esa fecha el monto de pensión que se le reconoció inicial fue de 160 nuevos soles, monto muy superior a los 36 nuevos soles que sería en aplicación de la ley 23908, y como un tercer sustento para determinar la no aplicación de dicha norma, estamos a los criterios reiterados que también este tribunal emitió en diversas ejecutorias, en diversas sentencias, respecto que si por aplicación del artículo 81 del decreto ley 19990, el asegurado tiene derecho a percibir pensiones devengadas con posterioridad a la derogatoria de la norma, tampoco le será pues aplicable la misma. Situación que ocurre también en el presente caso, ya que en el caso de la demandante, su derecho al pago de pensión se produjo a partir del 22 de agosto del año 2001 en aplicación del artículo 81 del decreto de ley 1990, por lo que solicitamos se declare infundada este extremo de la demanda. En los otros 2 casos, tanto en el proceso 62, seguido por la señora Victoria Quispe Guaranga, como el proceso 90, seguido por la señora Agripina Lima Velázquez, si bien en el primer caso lo que se busca es el otorgamiento de una pensión de jubilación, una pensión de viudez, mientras que en el segundo, la demandante lo que busca es una pensión de jubilación en el régimen general, en ambos casos las salas superiores han rechazado este pedido sustentado en el tema de la no acreditación de aportes. Y consideramos que nuevamente se aplica aquí los criterios ya de los presentes vinculantes establecidos por el tribunal, como es el caso de la sentencia 4762, que ha sido señalada en anteriores oportunidades por mis colegas, en donde se verifica claramente que los aportes que se pretenden acreditar en ambos procesos se sustentan en certificados sin mayor documentación adicional que permitan pues sustentar el récord de aportes que se reclama. Por esos motivos solicitamos se sirva confirmar las sentencias en ambos casos que declaran improcedente la demanda. Vistas las causas, al voto. Causa número 54, expediente 621-2012, proceso de amparo, seguido por Alex Antonio Canto Díaz contra la empresa Cartavio.
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Víctor Napoleón Marín Pérez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, para solicitar que la sentencia de vista que ha sido materia de agravio constitucional por la parte demandante sea confirmada y por ende se desestime el recurso de agravio. Señores magistrados, mi representada procedió a despedir al trabajador, al ex trabajador, como consecuencia de la imputación de una falta grave. Falta grave, señor magistrado, que fue tipificada como apropiación frustrada de bienes de mi empleador. Esta falta, señores magistrados, se sustentó en un informe de seguridad que ha sido adjuntado al expediente, así como en las fotografías del bien que pretendía ser hurtado, señores magistrados. Como consecuencia de este despido, señor magistrado, el actor interpone una demanda de amparo cuestionando la causa justa de despido. Señor magistrado, este tribunal ya se ha pronunciado de manera reiterada cuando en un proceso constitucional de amparo se pretende cuestionar una causa justa de despido, las demandas resultan ser improcedentes. En el transcurso, señor magistrado, del proceso, el actor alega, señor magistrado, que se habría vulnerado su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Señores magistrados, este ilustre tribunal ya también en la sentencia número 01486-2010 AA se ha pronunciado, señores magistrados, que para que exista, señor magistrado, una vulneración al principio de presunción de inocencia, tendría pues que haberse invocado, si se quiere, la comisión o una falta referente a la comisión o una condena por delito doloso. En este caso, señor magistrado, nosotros hemos tipificado la falta en el artículo 25, inciso C, que señala apropiación frustrada de bienes del empleador. En ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos que las sentencias de primera instancia, así como la de segunda instancia, que ha decidido declarar improcedente la demanda, se encuentran arregladas a derecho, por lo que solicitamos sea confirmada y se desestime el recurso de agravio. Vista la causa, al voto. Causa número 57, expediente 631-2012, proceso de amparo, seguido por Francisco Teodoro Sarabia Túncar, contra los jueces superiores de la primera sala mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica y otra. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Atúncar Barrios. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros de este tribunal, el defensor del amparista ha venido a pedir justicia con la finalidad que se declare la nulidad del proceso civil interpuesto por Elena y María Atúncar contra Francisco Sarabia Atúncar sobre reivindicación, por los siguientes motivos. Se ha violado la tutela procesal efectiva, específicamente se ha violado el debido proceso. Recordemos que en el año 1970... Señor abogado, le voy a agradecer que haga usted su informe oral. Si tiene el informe por escrito, sírvase presentarlo por mes de partes. Tiene usted 3 minutos para concluir su informe. Señor presidente, en el año 1970, el Supremo Gobierno del general Velasco realizó un decreto supremo 267 del 70 y sobre el efecto de la ley 17, 7 y 16, el Supremo Gobierno dispuso que los terrenos agrícolas deberían pertenecer a los campesinos que los trabajaban. Todos los títulos anteriores quedaron sin validez legal, por lo que el inmueble
los inmuebles rústicos denominados Sarabia 1, Sarabia 2, Sarabia 3, pertenecían al señor Nicudemo Sarabia Tunca, el padre de mi patrocinado, conforme lo acreditamos con los títulos de propiedad debidamente registrados en los registros públicos de Chincha. Asimismo, en cumplimiento con el decreto legislativo 18168, que estableció la caducidad de todos los títulos, Señor abogado, ¿en qué consiste el agravio constitucional? ¿Nos podría usted concretar? ¿Qué dice? ¿En qué consiste el agravio? El agravio consiste en que se ha vulnerado el derecho de propiedad de mi patrocinado. ¿De qué forma? En esta forma que ya en el año el señor Nicudemo Sarabia tenía 60 años en ese terreno y 60 años en ese terreno, y la señora Elena y María del Ben Atúncar hicieron una demanda en el año 95, cuando ya esos títulos habían caducado con el gobierno del señor presidente Juan Velasco Alvarado, con la ley número 18168, que dio en ese tiempo. O sea, había unos propietarios, vino el gobierno de Velasco Alvarado, dictó un decreto ley, caducando los derechos de propiedad, y en base a ese dispositivo, sus causantes o de su defendido adquieren derechos de posesión o de propiedad. ¿Eso es lo que está sosteniendo? Sí. Bien. ¿Y de qué forma ahora han sido despojados o de qué forma se ha violado el derecho de propiedad que ha motivado esta acción de amparo? Se ha violado porque en el año 1995 la señora María y Elena del Ben Atúncar hacen una demanda, cuando ya esos títulos habían caducado en el año 1900. Hacen una demanda y recuperan la propiedad. Hacen una demanda y quieren recuperar la propiedad. Bueno, ese proceso civil, entiendo, o ha sido una acción de amparo, ¿a través de qué acción ellos recuperan la propiedad? ¿O pretenden recuperar la propiedad? Ellos han presentado la demanda, es que la demanda ha sido admitida en el juzgado de Chincha. ¿Y ha terminado ese proceso? Ya terminó ya. ¿Y qué han resuelto en ese proceso? En ese proceso han resuelto que se le está entregando a la propiedad. A la propiedad. Y contra esa resolución usted viene aquí al tribunal, antes al juzgado de primera instancia, y luego seguramente acudió usted en segunda instancia a la Corte Superior. ¿Qué cosas han dicho en esas dos instancias en este proceso? Han salido a favor de la otra. Dígame usted en términos apropiados, ¿se han declarado improcedente, infundado? A nosotros no han declarado infundado nuestra demanda. Correcto, por eso es que viene en agravio constitucional. Sí. Correcto. Está claro. Vamos a ver el expediente con detenimiento. Muy agradecido. Lo único que nosotros estamos pidiendo justicia, señores magistrados. Correcto. Causa número 61. Expediente 636-2012, proceso de amparo, seguido por Santos Guamán Mendoza contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Miguel Ángel Silva Bocanegra, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 65. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señores magistrados. Bien, este expediente 666-2012 sobre incremento de pensión de renta vitalicia. El actor ha presentado un certificado médico del hospital de Ica que no presenta pues las garantías que establece la sentencia del Supremo Tribunal 163-2006, en el sentido de que la única manera para acreditar evidentemente, en este caso,
el actor plantea un incremento de su incapacidad en 70% de neumoconiosis. Sin embargo, no presenta el documento idóneo, que es el certificado que se da mediante un dictamen médico de evaluación de incapacidades. Esto se da mediante el Ministerio de Salud o una EPS. Nada de eso ha cumplido, sino solamente lo firma un médico de rehabilitación física y otro médico. No cumple las formalidades, y al no acreditar su titularidad del derecho subjetivo, solicitamos que se declare improcedente la demanda. En el siguiente expediente 645, seguidos contra Díaz Mejía, Carlos Alberto, el demandante, en este caso se plantea una suspensión de pensión de invalidez, ¿no? De acuerdo a la ONP, en su función fiscalizadora, a efectos de verificar que todo esté de acuerdo a la ley, en todo caso realiza verificaciones, y de esa manera ha detectado de que el actor presenta una enfermedad distinta a la que se otorgó como pensión y que no se encuentra incapacitado para poder ganar un monto al que recibe de manera similar. De tal forma también se ha llegado a advertir de que existe otro proceso idéntico en el tribunal, ¿no? que se declaró infundada la demanda, el expediente 2679-2008. Se evidencia entonces la existencia de identidad entre demandante y demandado. También podemos ver de que se cumple con tres cosas. Hay identidad entre los sujetos, en el objeto y en la pretensión. En todo caso, es por ello de que tanto en la sentencia del juzgado y de la Corte Superior se ha declarado fundada la excepción de cosa juzgada. En tal sentido, también nosotros solicitamos se declare fundada la excepción de cosa juzgada, porque se ha planteado en proceso posterior lo mismo que se ha planteado que ya ha tenido una sentencia. Vista las causas al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado las partes, o porque si lo han solicitado no se han apersonado para realizarlas. Todas las causas programadas al voto. Se levanta la audiencia.